a evitar ese mito de los hornos de microondas que son dañinos para la salud y que causan cáncer. Eso de entrada no es cierto. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a verificar. Bueno, todas las señales eléctricas eh, pues tienen una frecuencia, ¿verdad? Que es el número de ciclos por segundo de una señal. Por ejemplo, si nosotros analizamos la señal de corriente alterna de, por ejemplo, corriente alterna de la casa, son 127 volts a 60 Hz, ¿verdad? 60 ciclos por segundo. Esa es una señal de baja frecuencia, son 60 ciclos por segundo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las señales de audio que van, por ejemplo, la frecuencia de audio que va de los 20 Hz a los 20 kHz. Esas son las señales que nosotros escuchamos, ¿sí? Que nosotros podemos, podemos escuchar, ¿sí? Son las señales que podemos captar por nuestro oído, ¿sí? Ya las señales de audio. Tenemos otro tipo de señales que se llaman ultrasonido, que son más allá del audio y que pues, andan de los 20 kHz hasta los 60 kHz, por ahí, ¿verdad? Más o menos. Estamos hablando aquí ya señales de 20.000 ciclos por segundo, ¿sí? Ya son señales, pues, cuya frecuencia es mucho mayor, o sea, el número de repeticiones por unidad de tiempo es mucho mayor. Y a partir de estas señales, bueno, le vamos a poner aquí una pequeña nota. Todas estas señales, pues, requieren u ondas, ¿verdad? Le vamos a llamar señales u ondas. Requieren de un medio de propagación. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, tenemos que estas señales de frecuencia de audio, frecuencias de ultrasonido o incluso frecuencias de infrasonido y como diríamos, señales que nos llegan de manera muy violenta, ¿no? Como los terremotos, vienen siendo infrasonido, ¿sí? Entonces, estos requieren de medio de propagación. O sea, estas ondas se transmiten por sólidos, por líquidos o incluso por gases, ¿sí? Entonces, estas son las frecuencias, en este caso de ondas mecánicas, ¿sí? Que nosotros podemos escuchar, podemos sentir, podemos pues captar esas vibraciones. De hecho, el ultrasonido ya ve que es usado en medicina, es usado, por ejemplo, en la limpieza de piezas metálicas muy pequeñas, incluso en el mantenimiento de celulares, en la limpieza de los teléfonos, de las tarjetas lógicas mojadas, para quitar sulfatación en piezas de metal, se utiliza el ultrasonido precisamente para generar cavitación, lo que llamamos nosotros cavitación electrónica, y de esa manera pues romper esos cristales por el fenómeno de la hay un fenómeno que se llama frecuencia de resonancia y esos cristales se rompen y podemos eliminarlos o bueno, retirarlos de esas tarjetas electrónicas, ¿verdad? Y que ya no causen problemas en el desempeño de esos equipos.
Por ejemplo, en el tratamiento de los cálculos renales, pues también viene siendo una especie de sulfatación todo eso, y pues se pueden romper cálculos, se pueden corregir algunos problemas físicos por medio del uso del ultrasonido. Pero en sí son ondas que, que son del tipo mecánicas, ¿sí? Estas ondas mecánicas requieren de un medio de propagación. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? No, no, no. Ok, perfecto. Entonces tenemos estas ondas que le llamamos ondas mecánicas y que requieren de medio de propagación. Puede ser sólido, líquido o gaseoso. ¿Sale? Entonces aquí ya hacemos una división, ¿sí? Y entramos a lo que llamamos nosotros radiofrecuencia. En el caso de radiofrecuencia, nosotros a partir de aquí ya vamos a llamar a las ondas, ya no son ondas mecánicas, sino que, por ejemplo, ondas mecánicas aquí arriba, sino que la radiofrecuencia pues se basa en las ondas electromagnéticas. Y estas ondas electromagnéticas se comportan como la luz, ¿vale? Entonces, esas ondas se comportan como la luz. Y por ejemplo, si nosotros levantamos la vista al espacio y en las noches podemos observar pues una serie de foquitos, una serie de lucecitas, ¿verdad? ¿Qué son esas lucecitas? Pues son estrellas, bueno, se supone, ¿verdad? Son estrellas, son solecitos, ¿verdad? La ciencia nos dice que son solecitos, pero esos solecitos, pues, ¿a qué distancias pueden estar? ¿O cómo se miden las distancias astronómicas? Pues se miden en años luz, ¿verdad? Entonces, al momento de nosotros observar el firmamento cualquier día, pues estaremos viendo la luz que emiten esos cuerpos, esas, esas estrellas, en algunos casos, hace años, ¿verdad? Porque hay estrellas que están a años luz, a decenas de años luz, centenas de años luz, inclusive millares de años luz, ¿verdad? ¿Sí? Y que esa luz llega a nuestros ojos después de todo ese tiempo, ¿sí? ¿Y qué existe en el espacio? Bueno, pues en el espacio se supone que prácticamente no hay un medio que nosotros conozcamos de propagación, ¿sí? No existe un medio de propagación. Entonces, ¿qué pasa con estas ondas que se transmiten como la luz? Bueno, pues se le llaman ondas electromagnéticas. Ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas pues existen pues de alta frecuencia, ¿verdad? En la banda de alta frecuencia serían alta frecuencia, VHF, UHF y SHF. En este caso, HF es High Frequency, podríamos hablar pues quizá de 100 kilohertz. Aquí pues estaríamos en el rango de los 600 megahertz, ¿sí? VHF. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando de una parte
de equipo de banda civil, radio, ¿verdad? Banda civil, incluso AM, amplitud modulada, ¿no? ¿Sí? VHF, pues, estaríamos hablando de los servicios de FM y en su caso, cuando era televisión analógica, la televisión en canales bajos. Aquí estaríamos hablando de TV y algún tipo de telefonía. No es telefonía celular, podría ser telefonía rural. Pero ya en el rango de UHF pues, estaríamos hablando de 800 megahertz, ¿no? En el caso de super alta frecuencia o extremadamente alta frecuencia, estaríamos ya hablando de la parte de telefonía celular. Por ejemplo, aquí en México se ocupa una banda que es de 1900 millones de ciclos por segundo, ¿sí? O sea, 1.9 gigahertz, ¿no? ¿Sí? Posteriormente a HF, VHF, UHF, SHF, EHF, pues ya tenemos muy posterior aquí, bueno, aquí manejamos lo que son microondas, ¿sí? Nosotros del diario manejamos equipo de microondas, pues viene siendo la telefonía en GSM. ¿Qué otro servicio manejamos? Pues el Wi-Fi, ¿verdad? ¿Qué otro servicio? Bueno, pues por ejemplo, el Wi-Fi está ahora a 5 GHz, ¿no? El NFC a 4.7 GHz, GSM 1.9 GHz, Bluetooth, ¿no? Bluetooth. El Bluetooth anda por los 2.4 GHz. Entonces, aquí hay varios servicios. Todo esto es aprovechable por nosotros, ¿verdad? Pero de ninguna manera va a ser dañino para la salud humana, ¿sí? Hay muchos mitos, pero ahorita pues, se lo voy a demostrar de manera matemática, ¿sí? De manera matemática. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Ok, bueno. Posteriormente a estas frecuencias de 5 GHz, pues ya tenemos frecuencias pues mucho más altas, por ejemplo, 20 GHz, 50 GHz, que ya rozan con pues ya la frontera con, por ejemplo, ya con la luz visible, cosas así. Tenemos lo que es esto le vamos a llamar radiación, porque sigue siendo una radiación no ionizante. Quiere decir que hay un parámetro que nosotros le llamamos longitud de onda, ¿sí? Que lo representamos por esta letra griega que se llama lambda. Le vamos a llamar longitud de onda, ¿sí? Y yo puedo calcular esa longitud de onda a partir de la frecuencia, ¿sí? Y a partir de la velocidad de propagación, ¿sí? La velocidad de propagación en este caso de estas ondas electromagnéticas es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Sale? Y ahorita lo vamos a sacar. Este,
¿Hasta ahorita hay alguna duda, alguna pregunta? No, así está bien. Seguro, seguro, seguro. Sí. Sí, miren, la longitud de onda, hay una formulita que es lambda, que es c, que es la velocidad de propagación, perdón, es con respecto a la frecuencia. Ok, lambda sobre frecuencia. Es el inverso de la frecuencia, es inversamente proporcional la longitud de onda a la frecuencia. Si yo tengo una frecuencia alta, tendré una longitud de onda muy pequeñita. Y C es una constante en el caso de ondas electromagnéticas porque es la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, esto le voy a sacar una fotito para mandársela y la tenga ahí a la mano. ¿Sale? Entonces, las señales eléctricas, pues, tienen esas características. La frecuencia. Ahora, vamos a hacer unos números. ¿Cuál es la frecuencia del horno de microondas? La frecuencia es igual a 2.4 gigahertz. Esa es la frecuencia que sale precisamente del magnetrón, que es emitida por la antena del magnetrón. De hecho, hay un generador de microondas en su horno de microondas, que es el magnetrón. Es como un bulbo, es una válvula al vacío que va a comenzar a oscilar a partir de un alto voltaje y va a generar 2.4 gigahertz, una señal que, bueno, ya convertida a hertz es 2.400 millones. Mire qué de ceros, 2.400 millones de hertz. O sea, es increíble, ¿no? 2.400 millones de ciclos por segundo. Eso es lo que va a generar ese magnetrón, esa longitud de onda, ¿vale? Podríamos expresarlo así en potencias de 10, 2.4 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 10 a la 9 Hz. 2.4 por 10 a la 9 Hz. Vamos a calcular la longitud de esa onda. O sea, la longitud de onda significa en metros la perturbación, cómo va a ser. Entonces, la longitud de onda se mide en metros y se calcula a partir de la velocidad de la onda sobre la frecuencia de la onda. Entonces, el valor de la C es una constante universal, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, entre 2.4 por 10 a la 9 metros sobre segundo. Perdón, un inverso del segundo. El hertz, perdone, el hertz es el inverso del segundo. Aquí le voy a corregir ahorita. Por lo tanto, lambda es igual a, en este caso, voy a convertir 3 por 10 a la 8 entre, sería 2.4 por 10 a la 9. Aquí sería metros entre segundos entre el inverso del segundo. ¿Sí? Vamos a operar por medio de cálculos. Vamos a descomponerlo. Entonces, primero pues voy a calcular 3 entre 2.4.
para hacer este tipo de operación. Afortunadamente pues tenemos aquí la calculadora y pues aquí le vamos a poner 3 entre 2.4. ¿Cuánto nos da? 1.25, ¿verdad? 1.25 por 10 a la 8. Este pasa hacia arriba, este 10 a la 9, pero con signo contrario, por 10 a la menos 9 metros por segundo entre segundos. Los segundos se eliminan, nos queda un 1 y nos queda 1.25 por 10 a la menos 1 metros, ¿correcto? Ese 10 a la menos 1 pues es multiplicar 125 por 0.1. Nos da 0.12, ¿verdad? Nos da 0.12 metros. Y 0.12 metros, pues lo convertimos a centímetros y son 12 centímetros. Una onda o perturbación que tiene longitud de 12 centímetros, ¿nos podría hacer daño a nivel celular? No. ¿Sí? El diámetro de una célula humana está en fracciones de micras, ¿no? Estamos hablando de 500 nanómetros aproximadamente. Nanómetros. La mitad de una micra. Entonces, esta onda pues no entra en la micra, ¿verdad? Necesitaríamos ondas micrométricas, pero esta onda en centímetros pues no va a causar ningún daño. Lo que sí puede ocurrir es que cuando metemos en el horno de microondas algo metálico como de este tamaño, como una cuchara, ¿verdad? Esa cuchara pues puede medir más o menos la longitud de onda y puede entrar en resonancia ese pedazo de metal como una antena, puede entrar en resonancia con la señal, con la frecuencia de 2.4 GHz y puede concentrar ahí toda la energía y por eso se llega a quemar, llega a sacar chispas, porque la cuchara va a funcionar como si fuera una antena receptora, va a captar toda la microonda, toda la energía, y se va a sobrecalentar y puede generar chispazos que dañen la cavidad del horno, la parte donde se van a cocer nuestros alimentos. Entonces, de ninguna manera el horno de microondas va a generar una señal ionizante. Una señal ionizante como por ejemplo sería la radiación del tipo ultravioleta, que son señales que pueden entrar en la célula y causar mutaciones o problemas a nivel de ADN y pueden producir cáncer, ¿sale? Entonces, de ninguna manera el horno de microondas pues nos va a producir un problema en nuestra salud. No sé si quede más o menos claro esta explicación. No, sí está bien. Sí, ahorita concluyendo esto, es el único riesgo que tenemos con los hornos de microondas es a la mejor a nuestra vista. Hay que utilizarlos lejos de donde nos sentemos o dentro de, bueno, en lugares alejados a nuestra cara, ¿sí? A nuestra cabeza, porque sí puede causar algún problema a nivel de nuestra vista. Puede afectar nuestros ojos, porque lo que va a hacer la microonda es comenzar a mover las partículas, las moléculas de agua, vaya, y al comenzar a movilizar esas moléculas de agua, a moverlas, pues se genera por fricción, se genera un calor,
Por eso todo lo que se va a calentar en un horno de microondas debe de tener algún porcentaje de líquido, algún porcentaje de agua, ¿sí? Por ejemplo, las tortillas, no es lo mismo calentar una tortilla en el horno de microondas, calentar una tortilla y así sola, que ponerla una bolsa de plástico donde toda esa humedad no se disipe y la tortilla quede suavecita, gracias a que la bolsa de plástico retuvo esa humedad y permitió que la tortilla se calentara, ¿verdad? Ahí se explican todos esos fenómenos. Entonces, de ninguna manera el horno de microondas les va a causar cáncer. Pues yo aquí se los estoy demostrando de manera numérica, ¿verdad? Una longitud de onda de 12 centímetros, pues no va a causar daños a nivel ADN, a nivel de mutación genética, de ninguna manera.